¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa de política y más. Buenas tardes, pariente. Ya viernes, ahora sí. Ahora sí, ya es viernes, ya estamos preparados psicológicamente para interrumpir un poco nuestro trabajo intenso y dedicarnos al ocio. Ándale, esa idea está buena. Terminar de ver algunas series, ver el fútbol, darle una escarbada a un libro nomás porque no se A la me decepción, olvide güey. el abecedario y así. Y ver la decepción, ¿no? Ver Digo, a la excepción nacional, ya ve, yo les recomendaba a Fujimori y no me querían hacer caso. mm. Oye, pariente, ¿y cómo anda la política? Pues como siempre, ¿Qué dicen revuelta. los diputados federales nuevos? Eh, pues fíjate, los diputados nacionales, nuevos nacionales, eh, están defendiendo, porque da la casualidad, bueno, seguramente es una casualidad, de que son los mismos que son del Comité Directivo Nacional del PRI, el Comité Sí, Ejecutivo Nacional. Y entonces están defendiendo al PRI al mismo tiempo que están defendiendo la democracia en el país, porque ellos van a ser el bloque opositor. bueno, no Y ellos, el PAN. bueno, pero pues ellos dicen que son los decisivos. Ya el No, todos presidente son. dijo, bueno, pues si necesito unos, pues agarro los del PRI. Entonces, pues decisivos iban a ser. No, Pues por puede eso, ser pero que se queden del lado de los buenos o se pasen al lado oscuro. no, bueno, eso es lo que el presidente quiere. Y el PRI y sus diputados están poniéndose al hombro para que se sirva, pariente. No creo que el PAN, con sus 130 diputados más o menos, se vaya a poner del lado del presidente. O sea, ellos ya entendieron, pariente, el PAN ya entendió que ser oposición siempre les va a redituar, como en esta ocasión. Y al PRI no saben hacerla. Yo siento que, fíjate, que que luego de la derrota de Mid y de Anaya, Uh-huh. el PAN tenía mejor pegamento interno allí entre sus estructuras y su militancia que el PRI, Así. porque el PRI ha ido de derrota en derrota, en derrota, en derrota y no hay liderazgos. O sea, en el PAN pues puede surgir un correteado como cabeza de vaca, puede surgir el Anaya ese para dirigir al PAN. O la muchacha la que ganó la gobernatura de Chihuahua, pariente. Bueno, esa puede ser candidata presidencial, pero yo digo para Contigo. la dirigencia del PAN en caso de que no quieran ya a Marco Cortés. Cortés. O sea, Corral, o sea, aunque sean tribus distintas o bandas distintas, pues como quiera tienen de dónde recurrir. Y Claro. en el PRI siempre están volteando a ver qué dice Dulce María, Beatriz Paredes, ahora con el retorno del señor Gamboa, El que retorno de Salazar, ¿o cómo se llama la novela? bueno, este va a ser el retorno de Gamboa y ahora viene recargado. Sí, pues viene con Isla encima. Bueno, a un lado, porque las mujeres ahora son poderosas. Y, Pero, y a ver, ¿de entonces, dónde son poderosas Beatriz Paredes y Dulce María Sauri? ahí ella no. Yo te digo, las mujeres en general, Uh-huh. porque ellas ya pertenecen aunque estén en las cámaras, ya pertenecen a una generación que fue rebasada. Uh-huh. Aunque te digo, de esa generación es Gamboa. Y Ah, entonces, todo esto nos conecta con Coahuila, porque Coahuila se volvió como preponderante entre las ruinas del PRI. sí, Se dice que ándale. Coahuila nada más tiene 2 millones de votos. Se volvió importante porque ganó 5 de 7. Uh-huh. Es el que más ganó, ¿no? En función. Sí, fíjate, y entonces
el Estado de México, que es otro que se siente muy ganador, estaba leyendo que sin alianza hubiera ganado nada más en un distrito, el Estado de México, de 50 distritos, 48. Güey. Bueno, o sea, bueno, y luego, y el PAN hubiera ganado como 6. Bueno, con alianza terminó el PRI ganando 8 y el PAN 9. Sí, Y entonces tuvieron 17. sí, sí. Pero Morena tuvo 19, güey. No, bueno, mira, Más 4 del PT, más 1 del Verde. O sea, en realidad, en votos, por tercera ocasión consecutiva, Morena saca más votos que el PRI en el Estado de México. oye, es que ese tema de Morena, pariente, se pierde el esquema de que Morena es el mayoritario. O sea, en el afán de festejar victorias chiquitas, como esas del PRI y del PAN, Sí, se deja de ponderar una fuerza como Morena. O sea, exacto. perdió Torreón y perdió Saltillo, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la clase media le puso un hasta aquí. Sí. Entonces, esa clase media permea toda la república, por Claro. lo El cual, presidente está furioso. no, furioso es poco, para verle los ojos. Exacto. Entonces, Traicionado. así es. Entonces, toda esa clase media que despierta fue la que lleva a los triunfos a estos que tú mencionas del PAN y del PRI. O sea, Sí, no ganan por sí mismos. no ganan por el candidato y no ganan por el partido, ganan Exacto. mucho voto útil de castigo al presidente y a Morena por la forma en que durante 3 años han gobernado, ¿no? Así es, y hoy como consecuencia tenemos que no hay mayoría calificada para Morena, cosa que venía haciendo durante los últimos años. Sí, porque la primera fue un tsunami, o sea, agarró hasta la clase media enojada con el PRI, ilusionada con AMLO, y pues le dieron la confianza, pero ya se la quitaron. Así como se la dieron, así se la quitaron, pariente. Así fue, efectivamente. Exactamente en el mismo esquema. Y entonces, ¿tú qué opinas de que Rigo, el dirigente del PRI estatal, festeje que Jericó y Jaime Bueno estén entre las 5 o 6 cantidades de votos más altas del PRI a nivel nacional? A ver, ¿por qué mencioné victorias chiquitas, pariente? Por eso, o sea, no han entendido o no lo quieren entender o se hacen tontos que el voto que les dieron en esta ocasión al PRI es un voto de castigo para otro. Exacto. No es el que ellos generan. No. Ese voto están perdiendo día a día, pariente. Y si en alguna ocasión Jaime Bueno vota en contra de lo que hubiera sugerido un saltillense clase mediero, ten la seguridad que van a decir, mendigo, yo ya no vuelvo a votar por ese chavo. A ver, acabamos de comentar que así como se lo dieron a López Obrador hace 3 años, o sea, esa esperanza, ese concepto de que ojalá saque al país del bache, en fin, lo que sabíamos de Peña Nieto, o sea, lo que no hizo Peña Nieto. Entonces, en la clase media le otorga un voto de confianza a López Obrador, que esta elección del 6 de junio se lo quitó. Sí. ¿Por qué? Porque no está conforme con la forma de actuar del presidente. Entonces, visto ese punto, ¿cómo le va a hacer el PRI para conservar ese voto de clase media que hoy lo lleva a ganar 5 de 7? Ni siquiera son todas, hombre. No puede decir que arrasó. No, Entonces, porque
la actuación de los 5 diputados va a estar en los ojos del clase mediero que tiene que Así es, votar así es. En el 2023. Ahora, O sea, esa es otra cosa el que se les olvida. 2023 es el camino que sigue, el escalón que sigue electoralmente hablando para Coahuila, ¿no? O sea, eso también se les olvida al echar campanas al vuelo tan endebles como Rijo. Y luego hay otra cosa, o sea, yo como observador de la vida política, por muchísimos años sugeriría la forma de amarrar un triunfo para el PRI en 2022-23 sería haciendo una alianza al estilo del Estado de México, como la que Claro. hicieron allá, con el O sea, PAN. O o sea, sea, el PAN también ya se midió, o sea, ya se midió de que ni con sus mejores candidatos, o sea, el PAN llevaba de lo mejorcito en Torreón así es. y le ganaron con candidatos flojos. No, de acuerdo. O sea, mira, por ejemplo, el caso del PRI en Coahuila, se les olvida que ahí siguen elecciones, que va a haber más elecciones y que si no cuidan eso que les dieron, ese voto de confianza que les dio la clase media al PRI, al PAN, a esa alianza, ¿a dónde van a ir a dar, pariente? Mira, Bueno, ¿para qué hacerle caso a Rigo Fuentes si Rigo prácticamente está fuera del PRI? bueno, pero el vato es diputado federal. Ah, no, él que le haga caso a Alito y a Rubén y a todos ellos. O sea, que se vaya y se queme en el mismo esquema. Digo, ya muchos priistas lo ven fuera del partido. No Sí, o del sea, partido como tal, como partido, no, o sino de la sea, de la presidencia, dirigencia. de la dirigencia del PRI estatal, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué ganan, por ejemplo, Jerico Bramo, que es nefasto, con uno que es más o menos, que es Jaime Bueno? O sea, Jerico Bramo ya le enseñó a la ciudadanía en la alcaldía, en la Diputación Federal, eh, cómo es actuando, o sea, igual que Rubén Moreira, igual que Alito, o sea, entonces, ¿qué podemos esperar, pariente? podemos esperar un PRI que parece que se va a autodestruir. Exacto, o sea, no entender las cosas, pariente, es como tú y como yo, como comentaristas de la noticia, o sea, si no entendemos el sentido práctico de cómo enfrentar a la gente con ese hecho que ya está dado, como es la noticia, entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar? Tenemos que darles una forma muy propia, si tú quieres, de nuestra visión sobre la noticia. Sí, Pero claro. tenemos que hacerlo, pariente. Porque fíjate, todo va a venir encadenadito de aquí al 223, Así que es la primera escala, que es Coahuila. es correcto. Entonces, dentro de 15 días tenemos la consulta, ¿verdad? Mm, Ya estamos en 15 días de propaganda para que la gente vaya a la consulta y diga sí o no a una pregunta muy complicada de entender, porque la redactaron los jueces, esos vatos son expertos en que no quieren que les entiendas claro. nada. Y bueno, Utiliza el lenguaje cantinflesco, pariente. y entonces primero vamos con esa, luego al año siguiente vamos a ir a un referéndum Así es, popular para decir si queremos que el señor presidente se quede o se vaya. así es. Bueno, y luego enseguida vendrá renovación del Congreso local junto con la gobernatura de Coahuila. Y ahí yo lo que he estado reflexionando es que primero te tienes que preguntar y responder varias cosas. Primero, vamos a ir solo como si fuéramos PEC.
tú y yo estamos hablando, poniéndonos en el caso de que fuéramos analistas del CEN del PRI, del Comité Directivo Estatal. Dices, primero, ¿vamos en alianza o vamos solos? ¿Va Saltillo o va Torreón? Así es. Encontramos uno de unidad. O sea, si no es el gallo de Torreón o el gallo de Saltillo. Buscamos un tercero en discordia. ¿Ese tercero en discordia será hombre o será mujer? Así es. ¿El candado aplica o no aplica en la elección del 2023? Porque algunos dicen que no aplica, pero pues eso seguramente habrá litigio, ¿verdad? Y entonces vemos que Guadiana ya está en campaña y trae su tren. Sí, esa es buena idea. No, y es una excelente solución. Y el único que tiene dinero para hacerlo es el gobierno federal. Así es. Porque No, aquí, y la voluntad de hacerlo. Pues. no, porque aquí andamos en calzones, así nos dejaron allá desde el tiempo del Moreirato, ¿verdad? Claro. Y entonces, son varias decisiones que hay que se tendrán que ponderar una a una para poder ir avanzando, porque hay quien dice que este asunto ya se resolvió, ¿cómo ¿Cuál? se llama? Que ya al que va a ser ya le dijeron. No, bueno, volvemos otra vez a las cosas endebles, pequeñas. El que dice que ya la trae tiene un cerebrito chiquito. ¿Por qué? Deja rezagos en la ciudad muy fuertes. Dice que es la mejor ciudad, pero el taxista te cobra por cuestión de tarifa nocturna. Ah, sí. Por la inseguridad, o sea. Por la inseguridad que no existe, pero en el discurso, pero el taxista hasta tiene colonias a las que no entra. Exacto. O sea, tú le dices, oye, llévame a tal colonia y te dicen de plano, yo no entro. A ver, ¿qué una de día o de capital, noche o de la hora que le digas, dice que no. ¿Qué una capital como la que presumen en Saltillo permite ese tipo de cosas? Debes entrar a todas las colonias, porque en todas las colonias hay seguridad. Y debías de caminar, o sea, podrías entrar hasta caminando, paseando, conviviendo en una plaza, o sea, si en la cancha de fútbol, echándote una cascarita, o sea, aunque fueran las 12 de la noche o las 2 de la mañana, siempre y cuando no molestaras a los vecinos, ¿verdad? Así es, se nos olvida una cosa. Así hacíamos antes. Se nos olvida una cosa. Esa persona que dice que ya la trae está sujeta a lo que el periódico o los periódicos de Saltillo dicen, como queriéndose tomar la atribución de mencionarla. No, yo creo que le abren cancha, ¿no? Por eso, o una pregunta, pariente. Ya dijo el que debe decidir quién va a ser. Ya lo dijo abiertamente. No, abiertamente no se ha pronunciado por eso. Y en privado, pues no he platicado con él, entonces tampoco he tenido. Tampoco sabes. Sí, tampoco sé. Entonces, esa especulación la genera el periódico al que dice servir a la comunidad. ¿Dónde la está sirviendo? Bueno, pues como dice AMLO, hay veces que un periódico se desvía y toma un mal camino. No, eso que ni qué, o sea. No, pero lo que habíamos platicado la otra vez, o sea, las columnas políticas sin firma están diseñadas para especular y meter grilla. Así es, para eso los utilizan. O sea, para eso los utiliza el político, y por eso la escriben entre varios y son anónimos. Así es. Y entonces, pues cada quien le mete ahí un ingrediente, ¿no? O sea, imagínate a dónde vamos a ir a dar si un periódico como cuál, como Zócalo, se gancha de eso y hace eco. Bueno, pero es que, mira, eso es válido porque en otros países así es, o sea, tú... No, pero estamos en México, parece.
No, por eso, pero siempre podemos evolucionar y decir, mira, yo y mi periódico en este momento vemos que la ciudad está en esta situación y lo que conviene mejor es que sea fulano en lugar de perengano, pero que lo ponga en su editorial para que digas, Claro, para que el sea la periódico lo opinión pone. del periódico. Bueno, pero en las columnas políticas de Saltillo siempre, Ujú, siempre eh, en, 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 en las columnas esas que no tienen autor ujú, definido, eh, eh, se ha manejado así, es grilla. claro. O sea, O es sea, grilla. no son Finalmente, verdades. Y los lectores de esas grillas ya saben. sí, ándale. O sea, a ver, vamos a suponer que X periódico diga va a ser fulanito y le haga la campaña y en fin, ¿qué va a resultar si el que decide dice que no es cierto? Que va a ser otro. Bueno, U otra. muy fácil, va a decir, cambio de señal. Ahora salió uno mejor y el otro, pues ni modo, A ver, esa sonrisa no me gusta, pariente. se quedó a medio camino, iba punteando, pero no le alcanzó. Y ahora el cambio de señal viene por este lado y qué sé qué. ¿Ya? Pero ¿en qué basan o en qué base sustentan ese tipo de cosas? ¿Qué Eh, no es mejor dar la noticia, tomarlo como un rumor, a decir prácticamente es un hecho? pues eso sería en un lugar donde el periodismo fuera una práctica muy ortodoxa, Claro, en o donde todos siguieran algunas reglas viejas y nuevas respecto a la ética y deontología y así esas es. cosas, ¿verdad? Tú procedes de una familia periodística, pariente. Yo no, yo he batallado a lo largo de mi vida para meterme a un medio. Hoy estoy aquí contigo comentando y me da mucho orgullo. Ese Ah, gracias. orgullo, ese orgullo, por ejemplo, de nombrar a tu papá, es un orgullo muy grande. ¿Por qué? Porque él queda en el recuerdo de los saltillenses, de la gente de Saltillo, de los lectores de periódicos de antes, como un personaje hecho y derecho. Hoy vemos que en los periódicos está lleno de todo ese tipo de cosas, de la especulación, así se mantienen. Ah, sí. O sea, en realidad ya podríamos ser de una generación de dinosaurios que, que cada vez, no digo que nos vayamos a extinguir, pero en las nuevas generaciones no se ve el relevo así muy serio. No, porque Conozco no tres hay o esa cuatro, escuela, pero hasta ahí. no hay esa escuela, parece. No, no buscan que un maestro del periodismo como tú les dé una clase de lo que es ética, de lo que es ético. Pero fíjate, ellos tuvieron un maestro que para mí era muy bueno, era Javier Villarreal. ¿Ya no existe? Y Javier Villarreal pues se murió. Sí, Entonces, pero él marcó generaciones con su consejo, ya que la vida real así es. te cambie. O sea, y Javier Villarreal, pues como todos, se fue formando en el En el camino día a día, y comenzó pues de jovencillo, así en un periódico que había aquí que se llamaba Diario del Norte, y luego hubo un Heraldo del Norte que no tiene que ver con el Heraldo actual. Y luego él funda con Orozco y con Paco de la Peña el Heraldo de Saltillo. así es. Y entonces, pues, y hace una carrera pues, escribiendo columnas en El Sol del Norte y luego dirige El Coahuilense, un periódico que era afín al florestapismo. Sí, pero era otro estilo, pariente.
Sí, o sea, no se decían mentiras y ya, o sea, está bien que a lo mejor no te metías en temas que no sabías mucho o que no te dejaba el dueño de tu periódico, Ujú. pero no decías mentiras. Antes nos dejaban la especulación a los lectores del periódico. Ponían las cartas sobre la mesa y decían, esto es lo que dice o lo que dice fulano que él va a hacer. ¿Será cierto? Hacían la pregunta. Claro, o el comentario, así como estamos tú y yo en un programa, en donde dices, bueno, pues está esto, ¿ah? Y Claro. puede ser cierto, puede no ser cierto. Aquí O sea, la nosotros a lo mejor largo de opinión la tiene usted. Usted es el que me está escuchando del viendo y otro lado escuchando y de la dando pantalla. credibilidad o no. Exacto. Entonces, tú y yo hemos sido una gente, a lo mejor más tú que yo, pero que hemos estado poniéndole la cara a la gente. O sea, somos nosotros, somos los que Sí. decimos, somos los que hacemos una especulación. Nunca hemos dicho quién va a ser. No, porque en realidad, en mi caso, yo no sé quién va a ser. No, Yo ni yo sí sé tampoco. quién puede ser, Ah, bueno, pero todavía es una analizamos el lista. entorno, pariente. Exacto, es una Y lista es lo que le decimos a y, la gente precisamente. y es lo que Es, le vamos manejando, ¿no? así es, ese es el entorno. Estos son los personajes. Usted decida. Y entonces, eh, para, el PRI, se le viene si el candado de la mujer, entonces dicen ya no existe porque se va a ir en bloque y con 6 estados que van a elegirse el próximo año. Ujú. Y entonces en el próximo año se van a elegir Hidalgo y Oaxaca, que están en poder del PRI, y otros estados como Aguascalientes, que están en poder del PAN. Así es. Y Durango, otros que se me escapa. Bueno, y dicen, el PAN va a retener 2, el PRI va a perder sus 2, va a perder Hidalgo. Sí, bueno, es lo que se dice. Bueno, según la gente de Hidalgo, o sea, Así es. estuve leyendo prensa de De Hidalgo Hidalgo. Ujú. y dicen, no, pues en esta elección les fue para el perro, nada más ganaron una. Y entonces dice que va a estar muy difícil esa elección De y Hidalgo. la va a perder el PRI. Y la de Oaxaca Ujú. dice también, Bueno, lo de Murat, pues no se diga. sí. Y entonces el, el PAN va a salvar 2, Ujú, va a salvar Durango y otra, ujú. y, y el resto se las va a volver a comer Morena. Sí, y el PRI, No, el PRI va a perder 2. por eso te digo, o sea, a ver, De en el las mapa, 6, ujú, de las 6 se va a salvar 2 del PAN ujú, y se van a perder las 2 del PRI ujú. y el PAN va a perder 2. O sea, fíjate lo grave que estamos comentando hoy, que ni siquiera en el mapa político se le ve, ojo, posibilidades al PRI, cuando menos de retener las dos gubernaturas que tiene, pariente. O sea, Y y la base falta para la está, elección. bueno, y la base de la que se parte es, nunca han perdido algo. No, Entonces, hay una larguísima tradición de PRI hidalguense, pero ya están listos para perderla, porque acaban de perderla ya hace un mes. sí, Fueron arrasados completamente y el gobernador no ha sido capaz de aglutinar un PRI local fuerte, ¿no? deja tú eso, pariente. Mira, por ejemplo, en la actual dirigencia nacional del PRI está un personaje que se llama Carolina Vigiano, Austria, Sí, que es secretaria general del partido y que es originaria precisamente de Hidalgo. y que seguramente la va a buscar porque Hidalgo la menciona, ¿no? No, no, a ver,
Una cosa es que la mencionen, pariente, y otra que vea posibilidades de ganar. ¿Existe esa posibilidad? No, primero tiene que existir la posibilidad de que te den la candidatura. No, vamos a suponer, por ser la Bueno. número 2 de Alito. Bueno, regresamos a que Hidalgo es muy difícil de ganar Sí, claro. para el PRI. Y entonces, sea la señora Villano o sea el que vaya, está muy difícil ganar Hidalgo para el PRI. Así es. A eso me refería yo, pariente. Hay un mapa con 6 gubernaturas en juego el año que entra. Sí. ¿Existe el PRI en posibilidad de retener alguna? No, ninguna. Y entonces lo que quedaría sería de 32 entidades, que quedarían solamente 2 en manos del PRI para el 2023. No, y luego sigue, es la siguiente elección. Sí, la del año siguiente quedaría nada más Coahuila y el Estado de Estado de México como los últimos bastiones del priismo. Así es. Sí, ya comentamos, en el Estado de México, las victorias esas de las que se sienten tan satisfechos, o sin la alianza, el PRI nada más hubiera ganado uno, creo que en Texmelucan, ¿no? Uno de esos, y el PAN 4. Con la alianza, el PRI ganó 9, el PAN ganó 8, el PAN ganó 9, y entre los dos, pues ya sacaron 17, pero Moreno sacó 19, más 4 del PT, más 1 del Verde, les puso una arrastrada. No, y siguen manteniendo ese ritmo. ¿Vale? No lo rompieron. O sea, pero son competitivos en alianza. Descubrieron, sí, claro. Allá fueron en alianza. Y descubrieron que PRI y PAN son competitivos en alianza, porque a pesar de que allá la prensa mexiquense habla mucho del grupo Tlacomulco y que se están uniendo y que Erubiel ya está más tranquilo, ya no está tan peleado con el gobernador del Mazo y que hubo reparto de puestos y de cosas en estos días para tratar de fortalecer una candidatura. Pero allá están pensando en que la candidatura va en alianza. Y el personaje más fuerte es un panista, el más fuerte del Estado de México. O sea, no es un priista, güey. Entonces, faltará ver. Regresamos al origen, pariente. Faltará ver a quién ponen, ¿verdad? Exacto, o sea, el más connotado que puede ser en el Estado de México no es priista. No. ¿Qué más necesitamos para ver eso? Y el Morena, pues trae a Delfina. Creo yo que esa es una buena candidata. Bueno, y entonces, pues está fuertísima esa elección. Y lo peor, en Coahuila somos 2 millones de electores. En el Estado de México son casi 13 millones de electores. Sí, no, es abismal. Bueno, y es la mina de votos del PRI, o sea, de ahí han salido todos los triunfos que el PRI ha tenido en las presidenciales, pues salen de ahí mero. Así es, o sea, es el semillero. El Estado de México se lleva el montonal de votos, ¿no? Es semillero de candidatos presidenciales. Y es la mina de votos y es la joya de la corona, tampoco nunca se ha perdido. En el momento en que se pierda, haz de cuenta que te toman la Casa Blanca. Haz de cuenta que tendrán los priistas que unirse, reunirse, hacer pactos para no perder la joya de la corona, aparente. Bueno, y eso lo están haciendo los gobernadores por su lado, porque el Comité Directivo Nacional, el Ejecutivo Nacional, el CEN del PRI, trae un desastre, está peleado con todos. No, bueno, es que a ver. Un grupúsculo encapsulado. Antes el PRI era un grupo, el de Mario Fabio, el de X, el de Z, el de Y, pero había una cohesión que se llamaba PRI, pariente. Exacto. Hoy, ¿dónde está?
Hoy están pulverizados, enfrentados, andan O sea, corriendo a los Ulises por o sea, andar levantando la mano. o sea, le pasó lo mismo que a los periodistas que hemos comentado, a los periodistas que hemos comentado. O sea, se fallecen los que saben, los que llevan una buena política periodística y que hacen los nuevos, la dilapidan porque creen que ya la tienen. Eso es lo que hicieron los priistas. Es que los priistas actuales no están a la altura De su circunstancia. exacto, de su circunstancia. O a lo Porque mejor sí, a lo mejor esta es la circunstancia que les tocaba. bueno, pero les tocaba era salvar al partido o salvarse ellos. Sí, claro. Porque cometieron fechorías en sus anteriores puestos. Pero no digas eso, pariente, porque pues así le hacíamos todos antes. Así, eso es lo No, que te van a, oye, eso es lo que te van a contestar, de que dicen, por eso, pero pues así se valía antes. Pues sí, pero esa es la bandera que agarró el presidente con la que convenció a la gente de decir, pues está lleno de corruptos y los voy a echar al bote y a todos les o quieren sea, que el el expediente. último priista metido en esa circunstancia, a esos niveles altos, es Enrique Peña Nieto. Sí, y al vato no le ha tocado, pero Anda. a todos los de alrededor sí. No, bueno, tendrá que haber una razón por la cual este presidente no quiere actuar contra Enrique Peña Nieto. Por eso la famosa consulta. ¿No? Y además por el pacto. Ni modo, Peña, o sea, Eh, yo te eh, quería proteger, pero la gente dice que exacto. no. Y el pacto que todos dicen que existe, que pues no nadie ha dicho que sí existe, de decir, pues Peña le abrió el camino a AMLO. AMLO. Peña rindió al PRI antes de la jornada electoral. Vamos, el esquema, si tú te acuerdas, pues te debes de acordar, es el mismo esquema que manejó Ernesto Zedillo cuando abrió la puerta a la oposición. Sí, de que pues le amarró las manos pero fíjate, en aquel momento, como quiera, Cedillo acordó que se le hiciera una transferencia, no sé, de 800 millones al sindicato petrolero, pero era una prestación del sindicato petrolero, o sea, el sindicato Claro, petrolero podía pedirle a su empresa que les prestara dinero. así es. Y entonces, ¿tú crees que Rogelio Montemayor, entonces dirigente de Pemex, no le preguntó al presidente, oye, el sindicato me está pidiendo 800 millones que le preste? ¿Se los presto? ¿Se los presto sí o no? Y el vato, pues, ha de haber dicho que sí, porque Montemayor se los prestó. Claro. O sea, a Luego, ver, nada, y luego el sindicato los usó en la campaña de la Bastida. a ver, fíjate, Y luego persiguió Gana Fox, porque pese a ese dinero que llegó a la campaña de la Bastida pierde. ¿Por qué? Pues porque Cedillo la jugó pues limpia, no se metió. exacto, o sea, tú has dado la clave en lo que pasa con las decisiones de los poderosos, o sea, en México las cosas no se hacen de ninguna forma si el presidente no dice que sí. En los gobiernos de los estados, nada se hace si el gobernador no dice que sí. Ah, bueno, si es Entonces, tuyo, sí. entonces, el gobernador ya decidió quién puede ser su sucesor. Él no lo ha manifestado, pero ¿A quién tienen fíjate, que convencer? ¿Al eh, electorado? fíjate, es que sigues la lógica del demagogo, o sea, un demagogo quiere mover la realidad a su conveniencia Claro, y, y su discurso está lleno de el mentiras mensaje, a sí. medias y verdades a medias. Y entonces
de tanto repetírtela, no va a faltar quien la crea y la comparta. Por eso, pero El que es experto es el presidente, entonces el gobernador no lo ha dicho, así pero es. hay otros que dicen que ya lo dijo. Y entonces ¿Quién? todos los días están los que escriben en los medios. Y entonces ellos la van repitiendo, la agarra alguien de café, la reparte el grupo Del personaje. del personaje y se avientan, ¿verdad? Mm. Y, y a ver hasta dónde los detengan. O sea, en la política lo que te enseña López Obrador es de que antes el que se mueve no sale en la foto. Bueno, ahora quieren Aunque hacer te muevas, que quieren de que hay que moverse sí, claro, para, para, para salir. así es. Y, y luego, aunque puedes salir chueco o movido, Mira, es no como, sales bien. ¿cuál es la diferencia o dónde está la diferencia entre el presidente demagogos anteriores del PRI y hoy un presidente demagogo como López Obrador? Eh, no, ninguna. No hay López Obrador, ninguna. bueno, López Obrador, fíjate, Peña Nieto no era demagogo porque ni hablaba y ni hablaba bien. Ujú. Luego, el otro, pues Fox tampoco era demagogo porque él hablaba lo que le nacía de repente y metía la pata. Así es. Y Calderón, pues era parco, él hablaba nada más cuando se ofrecía, igual que Cedillo. O sea, es más, no hemos tenido un presidente demagogo desde Echeverría, yo creo. Por ejemplo, güey, estaba viendo ayer el documental de la muerte de Manuel Buendía Ujú. y hoy resulta, o se sacan la colación a Luis Echeverría en ese sexenio, güey, donde prácticamente muere Manuel Buendía asesinado por el gobierno. O sea, ¿qué fue lo que, según el documental, movió al gobierno para hacer una cosa de esas? Porque no se lo dicen de frente tampoco. Manuel Buendía era un personaje muy de su época. O sea, Sí, él fue un columnista muy respetado porque desafiaba al gobierno priista de la época y trataba temas que, que en los que tenía información confidencial, pero que se la daba el mismo gobierno, güey. sí, no, no, a eso me refiero, pariente. O sea, Esta clase de demagogia es la que privaba. y entonces, pero el presidente pues echaba sus rollos porque le encantaba hablar y yo creo que oírse, ¿verdad? Ujú. Y era muy inquieto y ni dormía, andaba de gira. No te digo que pasó una Navidad en Ocampo y pues fregó a toda la clase política coahuilense porque todos tuvieron que estar ahí. Así es. Y luego hace un frillazo, pero con ganas, Entonces, ¿no? sí, no, en aquellos tiempos, ¿No? Y luego pues estaba todo pelón. sí, Y bueno, y entonces ese vato hacía unas giras intensísimas. Este presidente hace unas giras así muy light, siempre llega a templetes y ya no, Echeverría se las aventaba a pata, recorría sí. cuadras y cuadras y ejidos. Y fíjate, esa era demagogo. Pero Se él hizo, sabían dar discursos, pariente. bueno, pero además el vato construyó carreteras hidroeléctricas, presas, o sea, líneas de conducción, lo que ni te imaginas, o sea, No, en deja los, tú. en Le los dio. ejidos les hacía, por ejemplo, a los de Coahuila. Había uno que se llamaba Nueva Imagen, donde ahorita es la colonia Nueva Imagen y los Cerritos y eso. Ahí, junto con Flores Tapia, les hicieron una fábrica de jamón, refrigerador, una ordeñadora, vendía leche, una enlatadora para enlatar la carne y enlatar leche y todo, porque los campiranos tuvieran autosuficiencia.
En otro ejido aquí, junto al ejido Puebla, les construyeron conejeras, fábricas de ropa de conejo y de cosas de conejo, y vendían carne de conejo. O sea, así lo hizo por todo el país. Ya que nos haya dejado endeudados, ya es otra cosa, ¿verdad? No, yo me referí, por ejemplo, al echeverrismo porque ayer salió a colación de una serie. O sea, ¿cómo lidió un presidente como Luis Echeverría con un movimiento estudiantil después de haber padecido la matanza del 68? O sea, a Luis Echeverría le tocó lidiar con el movimiento del 72, de 1972, los halcones famosos. Entonces, ¿cómo un político con esa capacidad lidiaba con temas tan sensibles como eso de los estudiantes? Le tocó la guerrilla. Por eso te digo, o sea, esos políticos de antes sabían dar discursos. Hoy no saben. No, pero López Obrador hipnotiza. O sea, el vato, si te fijas, gobierna con saliva. Sí, o sea, él las dice para convencerse a sí mismo, porque no hay quien a quien convencer, o no hay a quien tenga ahí pendiente. O sea, los que tienen la mañanera. A su base social, pero ya lo saben. Ellos sí están convencidos, ellos sí creen de acuerdo. Que los de antes eran muy malos y que este vato viene a salvar el país. ¿Qué ha salvado? No, lo va a salvar para siempre. Ahorita todavía no. Okay. Estamos en proceso, pariente. Tú ya quieres hacer una boda y en la casa apenas estamos construyendo las columnas. Oye, pero tiene nada más 6 años. Eso es lo que tú crees, porque para eso soy el destapador. Y si soy el destapador, pues yo decido si destapo o no destapo. Yo decido a quién destapo. Y entonces, o hago maximato, o me voy a la corte a ver qué dicen con lo de Saldívar, si 2 años más, porque es el único que puede seguirle con esto. Eso de Saldívar, del magistrado, ya se pudrió. No, a pesar de que siguen nadando a muertito, ¿ah? Porque los otros magistrados lo dejan. Mira, con AMLO todas las cosas te las va dejando en suspenso hasta que ya las quiere resueltas. La reforma eléctrica ya se resolvió. O sea, todos los amparos se los están tumbando a los que lo pusieron y AMLO va a la larga a estar ganando. Claro. Y entonces se está saliendo con la suya. Falta ver si en alguno está mejor hecho y se congela esa cosa y la tienen que llevar a la Constitución. Pero para eso está el PRI. Así es. Para detener los cambios esos o para avalarlos. O para acelerarlos. Sí, para ayudar al presidente. Y entonces. ¿Y la clase media, Príncipe? La clase media es el 40% de este país. Yo te digo en función del Estado. Bueno, la clase media es el 40%. Si sale a votar, el 40% hace ganar al que quiera. Así es, por eso. Entonces, ¿cómo se va a atrever el PRI a traicionar esa confianza de la clase media? Bueno, pues si me llevan así unos expedientes o me convencen como a los Oya y a Cira y a toda esa raza, pues ya ni modo, ¿no? Bueno, eso sí, parece. Oye, ya se nos fue el tiempo. Dejamos un tema interesantísimo, el de los taxistas. Ah, sí, o sea, en una de las ciudades más inteligentes del mundo que se está construyendo, las aplicaciones no son buenas. Lo bueno es buscar un taxi amarillo para ver si te acepta llevar a donde tú quieres, no donde ellos pasen. Pero vives en la mejor capital del mundo, pariente. No, esa todavía no. Esa la vamos a construir ahora que estén años. Y luego los 3 años que se pasó un personaje diciendo que era la mejor. Bueno, pues ese muchacho apenas
estaba construyendo la ciudad inteligente, Ujú, la ciudad que todos amamos. ujú. Y ya sabes, estamos listos para la celebración de nuestro aniversario. Pero eso que tiene que ver con la mejor capital. 444. No, la mejor capital la va a construir Sheinbaum. Esta es la ciudad inteligente. Somos como Austin. Ujú. Entonces, aquí todo jala chido, menos las aplicaciones, porque para eso tenemos taxis amarillos, güey. Mm. Bueno, es Y interesante platicar. tampoco tenemos internet, ¿verdad? Pública, pero ni nuestros semáforos están ni siquiera sincronizados, menos están en una red que esté monitoreando el tráfico y que te haga durar la luz más o menos o lo que sea. Pero Ahora, ahora que entonces llegue el dices tren, la ciudad más inteligente, pero no es tampoco. no tampoco, pero ahora que llegue Guadiana nos va a resolver el problema. No, bueno, la conectividad sí, o sea, entre de Ramadero hasta Ramos se puede llegar a dar. Sí, buen proyecto. Y lo peor, no lo propuso el suspirante de Saltillo a la presidencia municipal. No, y ni tampoco sabe terminar las cosas el que quiere ser. Sí, o sea, no la sabe, no la sabe terminar. O sea, él lo debió haber hecho. O Así sea, es. el proyecto de Jericó estaba diseñado no para un tren, pero sí para un sistema de metrobús, como el de todas las capitales que hablamos la otra vez. Ujú. Como el que el presidente dejó de dar dinero y que en Torreón se quedó a medias. Así es, Seguía Saltillo. sí. Bueno, hay mucho por hacer, o sea, nadie puede jactarse de decir Saltillo o Torreón o Monclova o la que sea, es la mejor capital del mundo porque no es cierto. Así es. Y menos si nada más presumes mucho y no haces tanto. Bueno, Valente, ¿cómo ves si le recuerdas dónde nos pueden encontrar? Bueno, estamos a sus órdenes en Facebook de Política y Más, Twitter de Política y Más, en nuestro canal de Política y Más, también en los portales de adncoahuila.com, adncoahuila.com.mx y adlcoahuila.net y en el canal de Comunica Más. Pues no nos queda más que darle las gracias a la gente por acompañarnos en este programa, por escuchar nuestra opinión, ¿verdad? Que puede ser válida o no para algunos, válida o no para otros. Entonces, Claro, ahí están en la mesa, aparente. las opiniones están en la mesa pero usted tiene la mejor opinión. Nosotros solamente le damos datos. Así es. Bueno, que pasen un muy buen fin de semana, aparente. Igual y vamos a ver a la Decepción Nacional si sigue avanzando. Bueno, que estén muy bien, buen fin de semana. El próximo lunes empezaremos con ese tema de taxistas, tan interesante, aparente. Y también, sí, o sea, es un problema que tiene muchas aristas. Nos veremos luego. Gracias, buenas tardes.